La mansión se alzaba sobre una colina, perfilándose como una silueta contra el cielo tormentoso. Descuidada y en ruinas, sus ventanas estaban tapiadas y la pintura se desprendía. El jardín estaba cubierto de maleza, y el aire era denso con el olor a podredumbre. Esta mansión era un testimonio de una época pasada, un lugar de recuerdos olvidados, ahora un símbolo de decadencia. El pueblo susurraba historias sobre ella, afirmando que estaba encantada, con relatos de luces y sonidos extraños. Algunos aseguraban ver figuras moviéndose en las ventanas. Nadie se atrevía a acercarse a la casa, pues tenía una reputación siniestra. Los lugareños la evitaban a toda costa, y a los niños se les advertía que nunca se acercaran. La mansión seguía siendo un misterio, una fuente de miedo, erguida como un monumento a lo desconocido. Llena de sombras y ecos del pasado, el mismo aire en su interior se sentía pesado, como si el peso del pasado lo oprimiera. A pesar de su presencia inquietante, la mansión tenía cierto atractivo, atrayendo a los curiosos y a los valientes. Era un lugar de contrastes, a la vez bello y aterrador, atrayente y repelente, un lugar de luz y oscuridad. La vieja casa era un lugar de historias, donde el pasado se negaba a morir. Se alzaba como un centinela, guardando celosamente sus secretos, destinada a seguir siendo un misterio durante años. Un caluroso día de verano, un grupo de adolescentes, jóvenes e intrépidos, decidió explorar la mansión abandonada. Habían oído las historias, pero no las creían, pensando que sería una aventura divertida. Mientras se acercaban a la mansión con una mezcla de excitación y temor, no se imaginaban los horrores que les aguardaban. Los adolescentes se adentraron en la mansión, donde el aire era denso y las telarañas colgaban de cada rincón. La única luz provenía de las pocas grietas de las ventanas tapiadas. A pesar del silencio espeluznante, sentían una sensación de excitación, como exploradores en un mundo olvidado. No sabían que no estaban solos. Mientras subían por la crujiente escalera, cada paso resonaba en la casa vacía, y se sintieron atraídos por el ático. La puerta se abrió con un crujido, el aire cargado con el olor a polvo y descomposición. Tosieron al entrar. El ático estaba oscuro y polvoriento, con cajas y muebles esparcidos por todas partes. Sus linternas danzaban por el desordenado espacio mientras se dispersaban, ansiosos por descubrir los secretos del ático, sin saber que estaban siendo observados. Una presencia se cernía en las sombras, antigua y malévola, mientras ellos continuaban su exploración, ajenos al peligro que acechaba en las sombras. El ático estaba lleno de tesoros desechados y recuerdos olvidados. Los adolescentes hurgaban entre las viejas pertenencias, sus risas resonaban en la quietud. Encontraron libros viejos, juguetes y ropa. Cada objeto guardaba una historia, una mirada al pasado. A medida que profundizaban, se toparon con algo extraordinario. Era un espejo, oculto bajo una sábana polvorienta, de marco ornamentado, y que brillaba débilmente en la penumbra. Atraídos por él, sin haber visto nunca nada parecido, uno de los adolescentes extendió la mano y retiró la sábana, revelando el espejo en su totalidad. Viejo y ornamentado con intrincados tallados a lo largo de su marco, el cristal era oscuro, casi negro, pero brillaba tenuemente, palpitando con una luz interior. Mirando sus reflejos, sus rostros se veían distorsionados y extraños en las profundidades del espejo. Había algo hipnótico en él, que los atraía, incapaces de apartar la mirada. El espejo parecía llamarlos, susurrando promesas de secretos y maravillas. Atrapados en su hechizo, se acercaron más, ajenos al peligro que acechaba en sus profundidades. Uno a uno, los adolescentes se asomaron a las profundidades del espejo, curiosos por ver qué secretos guardaba. La primera adolescente, una chica de pelo largo y oscuro, se inclinó hacia adelante. Su reflejo le devolvió la mirada, pero algo iba mal. Su reflejo era diferente, sus ojos parecían brillar. Una sonrisa siniestra se dibujaba en sus labios. La chica jadeó y se apartó del espejo tropezando, frotándose los ojos, pensando que estaba imaginando cosas. Pero cuando volvió a mirar, su reflejo seguía sin cambiar. Era una burla de lo que había sido. El miedo se apoderó de su corazón. Intentó avisar a sus amigos, pero estaban demasiado absortos en sus propios reflejos.
El segundo adolescente, un chico con una sonrisa pícara, se inclinó para verlo más de cerca. Se rió de la imagen distorsionada que le devolvía la mirada, pero su risa murió en su garganta. Su reflejo había cambiado. Sus ojos eran fríos y crueles. Su sonrisa se había convertido en un gruñido depredador. El chico se tambaleó hacia atrás, con el corazón latiéndole en el pecho. Intentó hablar, pero no le salían las palabras. Los otros adolescentes, sintiendo que algo iba mal, se apartaron del espejo. Miraron a sus amigos, con los rostros pálidos de terror. Algo estaba sucediendo. El espejo los estaba cambiando. Podían sentirlo en sus huesos. El aire se volvió frío. Una sensación de temor llenó el ático. Los adolescentes estaban atrapados en una pesadilla. Se habían topado con algo antiguo y maligno. Su aventura había dado un giro oscuro. Los adolescentes se apartaron del espejo, con los ojos muy abiertos por el miedo. Se habían topado con algo siniestro. El espejo no era lo que parecía. Era un portal a algo oscuro y peligroso. Podían sentir su poder atrayéndolos. Sabían que tenían que escapar antes de que fuera demasiado tarde. Mientras los adolescentes observaban con horror, sus reflejos comenzaron a cambiar. Sus rasgos, antes familiares, se retorcían y deformaban en grotescas burlas de lo que habían sido. Sus ojos brillaban con una luz extraña. Sus sonrisas se volvieron crueles y depredadoras. Ya no eran humanos. Eran otra cosa, algo monstruoso. El pánico se apoderó del grupo. Gritaban y chillaban, desesperados por liberarse de las garras del espejo. Pero ya era demasiado tarde. El espejo los tenía en su poder. Les mostraba sus miedos más profundos, sus deseos más oscuros. Se cebaba en sus vulnerabilidades, convirtiendo sus reflejos en pesadillas. Los adolescentes se revolvían contra sus ataduras, pero eran incapaces de escapar. Uno a uno, los adolescentes sucumbieron a la magia del espejo. Extendían la mano hacia sus reflejos. Sus dedos atravesaban el frío cristal. Sus gritos resonaban por el ático, pero nadie podía oírlos. Estaban atrapados, sus almas devoradas lentamente por la maldad del espejo. El ático se volvió más oscuro, el aire denso con el hedor a podredumbre. Los adolescentes ya no eran ellos mismos. Eran cáscaras vacías, sus mentes y cuerpos controlados por el espejo. Se reían y se burlaban de sus antiguos amigos, con sus voces distorsionadas y crueles. Se habían convertido en prisioneros del espejo, sus almas ligadas para siempre a su maldad. El ático era ahora su prisión, un lugar de eterno tormento.